Hola, ¿qué tal a todos? Este es un video repetido, la verdad, porque lo grabé en Super SD con una calidad ultra mega barata. Y la verdad es que quiero que muchos entiendan este concepto porque la verdad es que tiende a confundir a aquellos inversores que están empezando en el área. Así que sin más dilaciones, voy a presentarle qué es el ROE. Mi nombre es Felipe Contreras, él es el enfermero inversor. De más está decir que esto no es una recomendación de inversión, aunque no se van a hacer recomendaciones de inversión durante el video. Y yo no tengo educación formal en finanzas. Así que les voy a decir lo que yo entiendo. Bueno, ROE o Return of Equity. El ROE o Return of Equity es un múltiplo que se utiliza para calcular la rentabilidad de una empresa a expensas de su patrimonio. En otras palabras, calcula un porcentaje de rentabilidad en base a cuánto patrimonio tiene la empresa. Se consideran buenas empresas aquellas que tienen un ROE mayor a 15%. Ya, ¿de dónde salió este número 15%? Que una empresa es excelente por un ROE de 15%. Interesante, ¿no? Todo el mundo lo dice, pero nada, muchos desconocen de dónde viene. Este concepto nació de un libro que se llama Buffetología, escrito por Mary Buffett. Mary Buffett fue la suegra de, mm, de Warren Buffett, la ex suegra me parece, de Warren Buffett, que escribió un libro en base a que se llama Buffetología y otro que se llama Cómo analizar estados financieros de acuerdo a Warren Buffett. Ya. El ROE se calcula como patrimonio, perdónenme, como beneficio neto partido en patrimonio por 100. Y eso nos da un porcentaje, claramente, que para decir que una empresa es buena es 15%. Algunos inversores incluso llegan a utilizar 12%. Yo soy una persona que utiliza un ROE siempre ideal, mayor a 15, pero tampoco me cierro a aquellas empresas con unos ROE menores, especialmente las small caps. Bueno, vamos a descomponer el ROE. Primero que todo, yo quiero que este video lo entiendan desde el inversor más que lleva más tiempo al que tenga menor tiempo. El beneficio neto, para calcular el ROE, existen varios tipos de métodos. Vamos a hablar del método más general. El ROE se podría calcular desde la perspectiva de la acción individual como BPA partido el valor libre por 100. ¿Ya? Ese es uno de los métodos, pero el método más usualmente ocupado es ver el beneficio neto. Aquí tengo que hacer algunas distinciones. Tenemos que ver el beneficio neto el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa, ¿ya? Y tenemos que ver el patrimonio neto y aquí de nuevo tenemos que hacer lo mismo, ver el patrimonio de los propietarios de la empresa, ¿ya? Pero ¿cómo calculamos patrimonio? Patrimonio, en términos simples, activos, partido, pasivo. Los activos son todos aquellos que suman valor y los pasivos son todos los tipos de deuda. Por ejemplo, si lo vemos a los mini, a las personas habitual, un activo podría ser tu casa, tu auto y un pasivo podría ser la deuda hipotecaria, por ejemplo. Eso a tus activos les restas tus pasivos y te da algo que se llama patrimonio. Eso es el patrimonio, ¿ya? Los activos se pueden distribuir entre activos corrientes y no corrientes. Activos corrientes son todo lo que se puede transformar en plata en menos de un año. Y un activo no corriente es aquello que se puede transformar en plata en plazos mayores de un año. Ejemplos de activo corriente son el cash, depósito a plazo, inventarios. Ejemplos de activos no corrientes son propiedades, planta y equipo, intangibles. Y dentro de los pasivos tenemos el pasivo corriente, que es todo lo que hay que pagar en menos de un año, y el pasivo no corriente, que es todo lo que hay que pagar en plazos mayores a un año. ¿Ya? A todos los activos les descuenta los pasivos y nos da lo que se llama patrimonio neto. Es importante destacar que es el patrimonio atribuible a los propietarios, a la propiedad de la empresa. Vamos a hacer este ejemplo con la embotelladora Andina. Ya. Tenemos unos pasivos totales de 2.121 mil millones de pesos, unos activos totales de 3.000 millones de pesos y un patrimonio de 883 mil millones de pesos. De esto, si nosotros hacemos el descuento, serían los activos totales, que serían 3.010 menos los 2.127. Eso nos daría el patrimonio neto, que serían 883. Sin embargo, les digo que tienen que ocupar el patrimonio de los controladores, porque es el patrimonio que les corresponde al accionista. El otro es patrimonio que le corresponde a minoritarios. Además tenemos otro buen término que aquí viene, que es el patrimonio neto corregido. Este es un patrimonio que varía de acuerdo al inversor.
Por ejemplo, si yo quiero utilizar aquí el patrimonio neto corregido, lo corregí a 830.000 millones porque desconté los activos de impuestos, que la verdad son activos que tienen poco o nulo valor, pero eso depende exclusivamente del tasador en este caso o del inversor, qué activos o qué pasivos les descuenta para llegar a un patrimonio neto corregido. Bueno, aquí tenemos en los estados financieros descompuestos, tenemos la parte de activos corrientes, que como les mencioné son todos los activos que corresponden a dinero que se puede transformar en menos de un año, donde están los inventarios, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Activos no corrientes, que son los activos que todo aquello que me genera valor a más de un año que se puede transformar en dinero. Lo mismo con los pasivos, corrientes y no corrientes. Y aquí la parte del patrimonio y lo que nos interesa a nosotros, el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. Y después, si queremos, le hacemos los descuentos que cada uno considere pertinente para llegar a un patrimonio neto corregido. Parezco profe de universidad ya. Bueno, después eso lo vemos en las primeras páginas de los estados financieros, que en lo que se llama balance de resultados, balance de situación, si mal no recuerdo. Y esto lo vemos en los estados de resultado, que es otra parte de los estados financieros. Y tenemos una tercera parte que aquí no lo tocó en este video, que se llama los flujos de efectivo, que es en la tercera parte de los estados financieros. Bueno, los resultados, en los estados de resultados vamos a ver la ganancia que tiene la empresa. Recuerden que la ganancia se hace en base a un patrimonio. Entonces también va a haber una ganancia asociada a los controladores, como a los no controladores, que son las personas que tienen propiedad de la empresa pero que no son accionistas. Así que siempre tenemos que ocupar el beneficio neto asociado a los controladores. Para ello, vamos acá, tenemos la ganancia bruta, beneficio antes de impuestos, también llamado EBIT, la ganancia final. Acá, esta es la ganancia final, que es el beneficio neto o ganancia neta. Pero nosotros tenemos que utilizar el atribuible a los propietarios de la controladora, que esto sería el número que tendríamos que utilizar. Acá tendremos nuestra ganancia neta, nuestro patrimonio que recientemente vimos. Si lo queremos, podemos utilizar el patrimonio neto corregido, lo cual nos da un ROE para la empresa embotelladora andina de 14.6%. ¿Ya? No sería una empresa excelente porque no tiene el ROE mayor a 15, pero sería una empresa interesante a considerar a mi juicio. Bueno, el precio de los libros. Ya. Ahora vamos a ir a un término que se llama ROE del inversor. ¿Ya? No sé por qué se adelantó dos diapos, pero tenemos un término interesante que se llama el ROE del inversor. La verdad es que yo no sé si tenga un nombre. Yo lo escuché de Tomás Casanegra en un momento que, después de ver mucho de su video, después de ver una entrevista de él, me di cuenta que él no utilizaba el ROE, él utilizaba algo que llamaba... Que no supe cómo mencionarlo, pero que decía que era el ROE que lo utilizaba, que algo que yo le decidí mencionar, el ROE del inversor. La verdad es que entre todos los libros que he leído, que la verdad tampoco han sido muchos, cuando máximo han sido unos 12 libros respecto a la inversión, no se hace ninguno énfasis, ni siquiera en aquel de Félix Bullner de valoración de empresa, de este ROE. Pero es interesante, a mí me gustó la forma en que lo expresó Tomás Casanegra, así que lo empecé a utilizar a partir de eso. Ya. El ROE del inversor. Como inversor, uno generalmente compra empresas que cotizan X veces a valor libro. Esto significa que estoy pagando por el patrimonio X veces lo que realmente vale a valor contable. Por lo que al invertir en esta empresa, la rentabilidad que estoy sacando de mi patrimonio como inversor es distinta a la del patrimonio empresarial. Por lo cual el ROE debe ser distinto al ROE del inversor que el ROE empresarial. Es un método rápido para calcular la rentabilidad potencial del inversor. No sirve para calcular el valor justo de una empresa, porque muchos de ustedes utilizan la ecuación de valor futuro, valor presente igual a valor futuro por 1 más G, donde G es igual a ROE por... Ay, se me olvidó. Por ROE por tasa de retención de utilidades. Si nosotros vamos a utilizar el ROE de inversión, no tenemos que utilizar en esa ecuación el ROE del inversor. Tenemos que utilizar el ROE empresarial, porque la empresa va a crecer y su valor justo va a crecer al ROE empresarial, no al ROE del inversor. Es decir, se debería ajustar como un indicador que se llamaría ROE corregido del inversor y se calcularía como el ROE partido el valor contable. Acá lo tenemos. El precio, valor libro. O precio, valor contable, o como ustedes quieran mencionarlo. O sería lo mismo que decir ROE, que es un beneficio neto, partido en patrimonio neto por valor contable por 100.
¿Ya? Esto es básicamente la descomposición matemática, así que si van a calcular en sus planillas Excel el ROE, mejor solamente lo dividen por el precio de los libros y después tienen el ROE del inversor. Si lo ponemos en términos reducidos, esto lo voy a hacer con un ejemplo más para que se entienda mejor. Si yo compro Andina del Valle, que está obteniendo un ROE del 14%, y yo pago por el patrimonio de Andina del Valle 2 veces de lo que realmente vale en valor líquido, entonces el ROE que estoy obteniendo de Andina del Valle no es de 14% como inversor, es de 7%. Entonces yo puedo aspirar solamente al crecimiento de mi utilidad en torno al 7%. Es un cálculo rápido y sencillo para calcular el valor justo de una empresa y para ver el indicador de rentabilidad que yo le puedo sacar. En cuanto al cálculo precio-valor contable, para calcular el precio-valor libro o precio-valor contable, o como ustedes quieran mencionarlo, se tiene que calcular como patrimonio neto partido el número de acciones. Posterior a ello, eso nos va a dar el valor libro o valor contable, que es el patrimonio neto partido el número de acciones, que es básicamente cuánto de patrimonio le corresponde a cada acción. Y posterior a ello, para calcular el precio-valor libro o precio-valor contable, tenemos que dividir el precio de la acción partido en el valor contable. Existe un método alternativo para calcular el precio-valor libro que se calcula como precio por número de acciones partido patrimonio neto, pero es más complejo. En verdad es lo mismo, es súper fácil de calcular, pero esto al principio puede confundir. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Nosotros dijimos que Andina del Valle tenía un patrimonio de 855 mil millones. Recordemos que esto está en los estados financieros por 1000. ¿Dónde lo veo? Vamos a retroceder un poquito para que podamos verlo. Aquí está. Esto está en miles. Ahí dice, está en miles. Así que tendríamos que multiplicar ese valor, que son los 855 mil millones, por 1000 para obtener un resultado real. El número de acciones son 946 mil. El precio de la acción son 2230. El valor libro se calcularía entonces tomando el patrimonio, que sería esto por 1000, porque recordemos que está en miles los estados financieros, partido el número de acciones, lo cual daría un valor libro o valor contable de 903 pesos. Ahora, ya tenemos el valor libro, tenemos que calcular el precio, valor libro o precio, valor contable o como ustedes quieran llamarlo. Para eso, tomamos el precio unitario de cada acción, que son 2030, y lo dividimos en el valor libro, que son 903 pesos, lo cual nos daría un precio valor libro de 2,46. Actualmente Andina del Valle tiene un ROE de 14%, lo cual significa que renta un 14% respecto a las utilidades respecto a su patrimonio. Esto es el ROE empresarial. Sin embargo, nosotros como inversores particulares estamos adquiriendo el patrimonio de Andina del Valle a un precio de valor libro de 2,46 pesos. Es decir, estamos pagando 2,46 veces lo que vale el patrimonio de la empresa, por lo que nuestro ROE como inversionista sería distinto. Y habría que dividir estos 14,6 partido en 2,46. Es decir, que se tendría un ROE de inversionista de 5,9. Es decir, si compramos esta empresa hoy, apuntamos para una rentabilidad potencial hoy de 5,9%. Existe también algo que se llama ROE DuPont. El ROE DuPont es una descomposición del ROE de un matemático que ganó un premio por hacer esta descomposición del ROE porque vio que el ROE se podía afectar por distintos indicadores como podría ser acá la rotación de activos, el leverage o endeudamiento y el margen neto. ¿Ya? Entonces este es un análisis más allá del ROE propiamente tal para ver cómo es que se comporta una empresa a través del tiempo. Porque una empresa puede mantener el mismo ROE y puede haberlo mantenido porque incrementó su endeudamiento y no porque realmente incrementó su margen de utilidad. Entonces el ROE se puede descomponer como margen neto, que es lo mismo que decir beneficio neto partido ventas, por rotación de activos, que es lo mismo que decir venta partido activos, por apalancamiento o endeudamiento o leverage, como ustedes quieran decirlo, que es decir activos partido patrimonio. O el ROE también se puede descomponer como ROA, que al multiplicar margen neto por su rotación de activos nos da el ROA, y el ROA individualmente también se puede calcular como beneficio neto partido activos, por leverage. Vamos a verlo de una forma más gráfica, para que vean que es lo mismo el ROE DuPont que el ROE. Ya, nosotros acá tenemos margen neto
rotación de activos y apalancamiento. Margen neto, que recordemos que se calcula como beneficio neto partido ventas, rotación de activos, que se calcula como ventas partido activos totales, y apalancamiento, que o leverage, que se calcula como activos partido patrimonio neto. Entonces, multiplicamos todo esto, cancelamos ventas con ventas, cancelamos activos con activos, y nos queda beneficio neto partido patrimonio neto, lo cual es lo mismo que decir ROE. Ahora vamos con un ejemplo práctico de cómo utilizar el ROE Bond en una inversión, con Andina del Valle B. Esta información es extraída de los estados financieros de Andina del Valle B desde el 2027 al 2022. Nos vamos a centrar específicamente aquí en el periodo 2018-2019 y en el periodo 2021-2022. ¿Ya? Si nos fijamos en entre 2018 y 2019, el ROE de Andina del Valle pasó desde 11 a 18 en 2019, pero con el ROE Bond podemos saber por qué. Si lo descomponemos, el ROE corregido, que como lo vimos anteriormente, la verdad es que es paupérrimo para Andina del Valle, siempre ha tendido a ser con un promedio de aprox 7, con un mínimo de 4 a un máximo de 9, pero bueno, da lo mismo. Esto es lo que nosotros aspiraríamos como inversores a obtener de rentabilidad del patrimonio que nosotros estamos invirtiendo versus el patrimonio ROE empresarial. Ya, por eso es importante ver también el indicador precio-valor libre cuando uno compra acciones. Bueno, el 2018 tuvo un ROE de 11 y el 2019 tuvo un ROE de 18. ¿Por qué incrementó su ROE? Ahora lo vamos a ver con el ROE Dupont. Si lo descomponemos, el ROA pasó de 4 a 7. Estamos hablando, el ROA es un indicador de rentabilidad. Así que estamos hablando que hubo un incremento de la rentabilidad. Así que vamos a descomponer el ROA para saber dónde estuvo realmente ese aumento de rentabilidad. Vamos primero con el apalancamiento. Entre 2018 y 2019 el apalancamiento de Andina del Valle, o sea el endeudamiento, se redujo. Así que por ahí no va el incremento del ROE del 2018 a 2019. La rotación de activos, que son que son ventas por activos, se redujo, lo cual es negativo. Pero casi duplicaron el margen neto que le pueden sacar a su producto. De un 5,8% pasó a un 9,8%. Entonces, si lo descomponemos el ROE, sabemos que Andina del Valle el 2019 tuvo un ROE de 18 exclusivamente porque incrementó el margen de beneficio neto que le saca a sus productos, pasando de un 5,8 a un 9,8, casi duplicándolo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el 2021 a 2022. Si vemos, en 2021 el ROE de Andina del Valle fue de 14 y en el 2022 fue un ROE de 14 también. A simple vista puede decir, oh, es una empresa estable, pero no. Si vemos, el ROA disminuyó de 5 a 4. Entonces, sabemos que se mantuvo el ROE, pero solamente viendo el ROA uno puede saber que es por apalancamiento. Pero hagamos la descomposición completa. Si vemos el apalancamiento, aumentó de 2.7 a 3.4. Es decir, incrementó un 33% casi. Ya, la cosa no pinta tan bien ahora, pues. Tenemos el mismo ROE, pero el apalancamiento subió un 33%. La rotación de activos, a pesar de que incrementó, lo cual es positivo, incrementó ínfimamente que en un 10%. Y su margen neto decreció. Y decreció en casi un 30%. Entonces, si lo vemos así, de simple, como decir, el 2021 Andina del Valle tuvo un ROE de 14 y el 2022 de 14, una empresa estable, no. Ese ROE fue exclusivamente por el incremento del apalancamiento en un 33%, como lo podemos ver acá. Y aparte hubo un incremento del número de ventas, pero el margen que le sacaron a sus productos fue menor. Conclusión. El ROE es más que un indicador para medir rentabilidad empresarial. Es también un indicador para ver nuestra potencial rentabilidad como inversores. Además de eso, no es solamente un indicador estático para decir el ROE de la empresa es bueno porque es mayor a 15, sino también un indicador dinámico porque podemos establecer por qué la rentabilidad de una empresa puede aumentar o disminuir a través del tiempo. Y es más que un indicador para establecer un valor justo empresarial en base a la ecuación del valor futuro. Así que eso, espero le haya gustado, espero que lo haya educado. Si le gustó bien, comparta y síganme en Insta y Twitter.